Mis muy amados hermanos, amigos y oyentes, mi saludo como de costumbre en el poderoso nombre del Señor y Salvador Jesucristo. En esta noche, con el favor de Dios, quiero compartir con ustedes lo poco que sé acerca de Dios. Y voy a hablar sin perder ni segundos acerca de un error. Jesús dijo en cierta ocasión, no erréis, ignorando las Escrituras. Jesús dijo también de que el error del afán, de la ansiedad y el error del dinero, todo eso lleva al hombre a perdición. Se dice que errar que pecado es errar al blanco. Y bueno, usted hace un disparo, por ejemplo, a un animal del monte y pues, queriendo almorzar con él, y si erró el tiro no pudo almorzar con ese animalito. Y aquí le diré que todas las personas estamos llamados como a esto, lamentablemente, de errar, caer en perder como la noción de las cosas o no hacer las cosas como se debiera de hacer. En primer lugar, le diría que nuestros primeros padres, hablo con los que creen en las Escrituras, Adán y Eva, ellos erraron cuando cometieron el error de escuchar la voz de Satanás e ignorar la voz de Dios. Él les había dicho, según Génesis 2:16 y 17, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y la Escritura nos dice que en el capítulo 3 de que ellos desobedecieron a Dios y cometieron el error de obedecerle a Satanás y pecar contra Dios comiendo del árbol del que Él les había dicho que no comiese. Y como consecuencia de eso, que es lo que quiero hablar, las consecuencias del error o del pecado. Nos dice que como consecuencia lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra de que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino al árbol de la vida. En este caso ellos perdieron mucho porque perdieron la gloriosa compañía de Dios, la amistad con Dios que se manifestaba, les hablaba y tantas cosas más que pudieron haber sucedido allí. Y salieron, podríamos decirlo, que perdieron su hogar, salieron como desplazados, perdieron toda esa enorme bendición que tenían allá en ese lugar. Y eso por causa de un pecado y por causa de ignorar la palabra de Dios. Entonces allí vemos de que podríamos decirlo ahora, estaban pagando el precio de su error. Al salir fuera y no encontrar los árboles con su comida ya servida, podríamos decirlo, sino que tenía que labrar la tierra y bregar a sembrar y sufrir mucho y hasta poder sacar el fruto de la tierra, como está escrito, con el sudor de su frente ganarían el pan. Eso se pagó muy caro, el error o el pecado que cometieron nuestros primeros padres, lo pagaron muy caro, muy caro. Y bueno, así por el estilo comenzamos nosotros a ver lo que pasa con el error. Nosotros creemos que el error de pecar o de desobedecer a Dios, que es un error grave, pues se paga también muy caro. Y yo quisiera como tomar algunos pasajes de estos que también no voy a decir que yo no he errado, pues se dice que errar es de humanos y que casi toda persona por consiguiente ha errado. O en otras palabras, si errar es pecar o si pecar es errar, pues todos hemos pecado, la Escritura dice por cuanto todos pecaron. Pero hay personas que han sabido de pronto cultivar la fe y el amor hacia Dios y esquivarse del pecado y mirar más allá de las narices las consecuencias que le puede traer el pecado. Por ejemplo, el patriarca José, que siendo aún muy joven entró a la tierra de Egipto y fue vendido a la casa de un hombre llamado Potifar, que era oficial del ejército de Faraón, de la guardia de Faraón en Egipto. Allá él tenía mucho tiempo para muchas cosas, puesto que él era el que dirigía todos los asuntos de su patrón, de su amo. Pero desafortunadamente se enamora de él una mujer, y yo no creo que la despreció por fea, sino porque él dice por qué no se acostó con ella, porque ella le decía que durmiera con él. Y entonces ella no quiso dormir con él.
Y le respondió, según lo que está en el versículo 7 y 8 y 9 de Génesis 39, cuando ella se enamora de él, dice, aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo haría este grande mal? Él sabía que se podía hacer un gran mal, y aparte de eso, pues pecaba contra Dios. Era un error muy grande que podía cometer, y si nosotros pensásemos como pensó este hombre de Dios, pues seguro que el mundo no sería tan fatalista como lo está en la actualidad. Y este hombre pensó en el más allá, me voy a echar de enemigo a Dios, y aparte de eso haría un gran mal acostándome con esta mujer. Yo no sé si ella tendría hijos o no, la Biblia no lo menciona, pero es muy probable. Y lo cierto es que si lo hubieran encontrado a él pecando con esa mujer, pues quién sabe qué más hubiera pasado si solamente con el comentario lo echaron a la cárcel. Pero pensemos en algo más y miremos más allá de las narices a ver si de pronto pudiésemos nosotros pensar al igual que los hombres de Dios. Pues él dijo, haría este grande mal, a ver. Yo sé de que una persona que comete ese pecado de infidelidad, que es tan frecuente en la actualidad, que podríamos decirlo como dijo Jesús, el que esté libre de pecado arroje primero la piedra, o sea, el primero en arrojar la piedra. Esto está plagado de esa situación. Pero entonces, las consecuencias, yo quisiera que las viera, y no sabemos hasta dónde podría llegar si seguimos en la tónica y no ponemos alto a esta situación. Porque una persona, un hombre de pronto peca cometiendo adulterio, y bueno, si lo sorprende el marido de esa mujer, no se sabe qué pasaría. Si de pronto tuviera que matar al marido de esa mujer para defenderse, o tuviera que poner la cabeza para que él lo matase si lo encuentra allí en el acto mismo adulterando. Entonces, allí comenzaría a complicarse mucho las cosas. Se da cuenta su familia o su mujer, y vais, tiene hijos ya de uso de razón, ¿qué pensarán? Y qué vergüenza con la vereda, qué vergüenza con el pueblo. Y entonces, pensemos, si fuera entonces en este caso la mujer la que comete el error, la que tiene que pagar el precio de un error. Entonces, se descubre su pecado, y el mal es tan grande que destruye la fe de su marido, y de pronto pierde, como Adán pierde el hogar, la casita donde también estaba, pobremente podía ser, se perdió, y de pronto se despedazó el hogar. Algunos se quedan con los hijos divididos, otros, aunque se quede uno solo con ellos, sin embargo, le hizo un mal tan grande a esos hijitos, puesto que ellos tienen que ir a vivir de la mendicidad y de la caridad de otros, porque ellos no saben defenderse. Puesto que tenía un papá que los amaba y que compartía con ellos el sudor de su frente y sin reparos. Y no había quien le echara en cara de pronto que acabó los zapatos, o que jugó con sus zapatos, o que está comiendo mucho, o que pidió que le repitieran la sopita. Bueno, quién sabe los demás qué dirán en casa ajena. ¿Cómo será? ¿Qué mal tan grande se le ha hecho a estos niños quitarles el papá? ¿Qué mal tan grande se le ha hecho a estos niños cuando alguien se lleva a la mujer de otro y deja a los hijitos allí? ¿Qué mal tan grande le hizo abandonar ese hogar, dañar ese hogar, que la mujer abandone sus hijitos, abandone el marido? Y bueno, y ella comience a andar como rueda suelta y sin la bendición de Dios. Entonces es un error muy grande, y José lo dijo como si lo hubiera estado viendo con sus ojos. ¿Cómo haría yo este grande mal? Pensemos nada más en el grande mal que se hace aquí humanamente, el tan grande mal. El mal que se hizo la mujer, o el mal que se hizo el marido, el mal que le hizo a los niños, el mal que le hizo a una iglesia, por ejemplo. ¿Cómo haría este grande mal? ¿Y cómo es que nosotros somos tan torpes que no pensamos en tan grandes males? Y aparte de eso, que al pecar contra Dios,
pues entonces nos vamos a hacer de enemigos a Dios para acabar de completar la situación. ¿Cómo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39, 7 al 9. Qué mal tan grande, ¿verdad? Pues bueno, y eso que se sepa que un solo pecado pues nos puede hacer muy grande mal. Sobraría decirles, usted sabe que una mujer con una relación sexual que tenga, si estaba virgen, perdió la virginidad. Eso es un grave error. Y de pronto con una sola relación puede quedar embarazada. Y de pronto hasta sin amor, y el otro comienza a rechazarla y a decirle, no, yo no estaba para eso, y usted fue la que molestó, usted fue la que empezó, y comienzan las disculpas y comienza a sacar de pronto, a sacarle el cuerpo para no hacerse cargo de la situación que tal vez con mucho gusto lo hizo. Pero qué error tan grande, qué problema para esa muchacha. Qué problema también para él si de pronto tiene que asumir la responsabilidad, que a veces tiene que perder también la tierra, y que de pronto la mujer se constituya en una prostituta o algo así por el estilo, los padres la abandonen, quién sabe qué más pase. Qué mal tan grande se hace adulterando, fornicando, pecando contra Dios. Qué mal tan grande se hace. Y cómo se paga a veces de caro el pecado. Se paga muy caro. Por ejemplo, usted ha leído conmigo, yo creo que sí, lo del asunto de Esaú. Se dice que él se vio con hambre, sí, y encontró a su hermano que estaba preparando un buen potaje y le pidió de ese potaje. Y el hermano, oportunista, le dijo, pues véndame la primogenitura a cambio de la comida y si no, pues muérase. Él se sentía morir de hambre. Y entonces dice, pues yo ¿para qué quiero la primogenitura si yo estoy que me muero? Yo voy a morir, ¿para qué esto? Bueno, él pensó que se moría si no hacía esto, lo que hace cualquiera. No, es que yo no soporté la tentación y esto y aquello, yo no sé qué más se dirá. Pero entonces, él después de que quitó su apetito, digámoslo así, y se fue tranquilo, pero llegó el momento de tener que pagar el error que cometió habiéndole jurado a su hermano que le vendía la primogenitura. Y regresa con esa ambición de que el padre no hiciera caso al compromiso que él había hecho y no. Dios había sido testigo de aquello, de que él vendió su primogenitura y la perdió. Y oiga, como dice, lo describe el hebraísta en Hebreos 12, verso 15. Hebreos 12:15, cuando nos habla de este que dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Cómo le salió de caro ese almuerzo? ¿Sabe qué pasaba con la primogenitura en ese entonces? De que el primogénito tenía derecho a una doble porción de la herencia. Por ejemplo, si el papá dejaba 300 reses, por ejemplo, a él le tocaba como mínimo 200 o 225. Y al otro le tocaba 75 o 150, pero no, era el doble, el doble. Bueno, entonces, ahí ese almuerzo le salió muy caro. Él no tenía ya derecho a la primogenitura. Aparte de eso, el primogénito era bendecido por Dios y él vendió la bendición por una sola comida. Lo que pudiera pasarnos a nosotros, perder la gracia de Dios por satisfacer una tentación, una pasión. Ay, que la muchacha era tan bonita, que el hombre era tan amable. ¿Quién sabe qué más saquemos para alimentar nuestra propia desventura, nuestra propia desgracia? Él vendió y pagó caro el error de haber vendido su primogenitura. Lo pagó, y muy caro, por cierto, que lo pagó. Pero lo pagó muy caro. Y después no pudo restituirse. No pudo recuperar lo que perdió, aunque dice que lo procuró con lágrimas.
Hay personas que han perdido el hogar y no lo restituyen. Hay personas que de pronto han perdido el capital por ahí en un mal negocio y no puede restituir eso del capital. Así de pronto perdió los hijos, las hijas y Dios mío, por un error, qué horrible. El pecado es una plaga, el pecado es detestable, el pecado es el error más grande que un hombre puede cometer, echarse de enemigo a Dios. A ver, nos dice pues de que quedó sin la primogenitura. Se nos dice que Adán quedó sin las delicias del Edén, así por el estilo. Y se nos dice entonces de que José supo cuidar la bendición de Dios. Y ahora vemos de que algunos se confían de su propia prudencia y es un error, como lo que dice allá en Apocalipsis 3. Bueno, pues como se habla de que no se debe pagar el error y como se habla de que Esaú perdió aún económicamente mucho, se dice que Adán perdió económicamente todo y aquí nos dice el Señor, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y pregunta o exclama, ojalá fuese frío o caliente. Apocalipsis 3:15. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Era un pobre, desventurado, miserable. ¿Cómo era Adán? Pues el error que cometió Adán lo convirtió en un desventurado, miserable y pobre. ¿Y cómo estaba la iglesia de Laodicea? Que se creían dueños de todo y habían dejado que se escapara Cristo de su corazón, puesto que después lo vemos en el versículo 20 diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué no cree que había un error muy grave allí? Que habían acumulado en su casa y en sus vidas cantidades de dinero, pero se habían quedado sin Cristo. ¿No le parece un error muy grande? Y que después Cristo estaba fuera, y ellos teniendo muchos bienes materiales dentro, pero tenían lo peor, que Cristo estaba fuera. ¡Qué error tan grande! Y aparte de eso le dice a Cristo, eres desventurado, miserable, pobre y ciego, y eres desnudo. ¿Cómo estaba de mal? Por el error de creerse de lo material, por el error de lo humano, por el error de no temer a Dios nuestro Salvador. Habían dejado el primer amor, eran tibios. Sí, nos gusta el Evangelio y somos evangélicos y tal vez eso sería todo lo que decía. Yo he enfatizado de que la palabra evangélico no aparece en la Biblia, aparece el cristianismo, pero hoy hay mucho evangélico que no pasa de ser evangélico, y la razón es que debemos de amar a Dios y de dejarlo entrar en nuestra vida, que sea Él el que llene todos los vacíos que hayan en la vida nuestra. Los errores se pagan demasiado caros y yo quisiera que usted y yo pudiéramos resistir la tentación y pudiéramos aprender de nuestro patriarca o del gran patriarca José, que dijo, ¿cómo haría yo este grande mal? ¿Cómo cometería yo este error de acostarme con esta mujer y perder la comunión con Dios? ¿Cómo haría yo este grande mal? Y si me descubren, ¿qué pasaría con esos hijos? ¿Qué pasaría con esas hijas? ¿Qué pasaría con los pequeñitos? ¿Qué pasará con mis niñas? Con las niñas, con los niños. ¿Qué pasará? ¿Qué será la vida de ellos? Y si el marido la mata, ¿no soy yo el culpable? Y si el marido se suicida, ¿no sería yo el culpable? Esto todo lo debe de pensar las personas, debemos de pensar todos las consecuencias del pecado y mirar un poquito más allá de las narices a ver qué consecuencias nos puede traer la infidelidad. Algunas veces Satanás nos engaña diciendo es que nadie se va a dar cuenta. Y de pronto hasta habrán dicho esto algunos de los que han cometido y llevado a cabo grandes aventuras y feas y aberraciones feas. Dirá, es que no se va a dar cuenta su marido, es que no se va a dar cuenta su mujer, es que no se va a dar cuenta ninguno. ¿Cómo que no se va a dar cuenta? ¿Qué peligro tenemos? Arrepintámonos y si no, el problema sigue, porque Jesucristo dijo, no hay cosa oculta que no sea descubierta, ni encubierta, que no hay nada oculto que no haya de saberse, ni escondido que no haya de salir a la luz. Pero ¿quién le cree a Jesucristo? Y siempre dice, no, esto no se va a dar cuenta ninguno.
No se va a dar cuenta nadie, pero Jesucristo sí es poderoso para sacar a la luz todas las cosas. Entonces, si se pensara a tiempo, ya para qué después de que ya está el daño hecho, ya qué podemos hacer. No nos queda más sino arrepentirnos, a ver si Dios nos restituye, aunque sea las bondades del reino de los cielos. A Él que es misericordioso y perdonador, al menos nos salve nuestra pobre alma que cayó en desgracia, que cometimos un error, y de pronto 2, y de pronto 3, y de pronto muchos más. Errores que se pagan muy caro. ¿Cómo quisiera yo evitar mis errores, resarcir lo que he perdido por causa de mis errores? ¿Cómo quisiera yo, como predicador de este evangelio glorioso, que usted no cometiera el error de apartarse de Dios, que no cometa el error de dejar a Jesucristo, que no cometa el error de entregarse al pecado? Observen la forma en que mueren las personas hoy. Cantidades de mujeres muriendo de cáncer a los ovarios, a los senos, a la matriz. Cantidad de personas que se han suicidado, personas que no encuentran paz en ese mundo y que a lo que descubren la grandeza de su error quieren al menos borrarse, al menos ellos del mapa, para no tener que recordar lo que pasó. Por favor, cuidémonos en el nombre de Jesús, cuidémonos, porque los errores se pagan muy caro. Les pondré un ejemplo. Usted ha visto de pronto gente que le falta un dedo. ¿Y por qué le falta un dedo? Porque erró por ahí, de pronto manejando una peinilla erró y de pronto se cortó el dedito y ahí quedó cortado. Así las personas importantes han cometido el error de casarse con una mujer ya casada. ¿Y esa mujer ya casada qué? Si no le fue fiel al otro. Y ella siempre, como todos nosotros decimos, el otro tuvo la culpa, como dijo Adán y como dijo Eva. El otro es el culpable. Y algunos cometen el error de encartarse con mujeres ajenas. ¿Y qué problemas va a tener por el resto de su vida? No pensamos en Dios, o pensemos a tiempo. Y si se va a casar, yo le diría, consúltelo con Dios, consúltelo con su mente, consúltelo con sus padres, consúltelo con su pastor si le tiene confianza. A ver qué consejo le da. Porque es un error de esta clase, que un matrimonio, según lo que dice la Escritura, es para toda la vida. Y se lo digo con seguridad, es para toda la vida. Entonces, si comete un error en el matrimonio, eligiendo una persona que no trabaja, eligiendo una mujer que le gusta solamente estarse echando pintura en las uñas y en los cachetes y viendo televisión, quién sabe. O le gusta a un hombre que no le gusta vivir echándole pata a los balones y jugando y mirando televisión o jugando maquinitas. Yo no sé a dónde irán a ir ustedes. Yo creo que es un error muy grande el que van a cometer casándose, y de pronto otro error más grande, trayendo hijos a este mundo. ¿Para qué? Una persona irresponsable, una persona que vive del error, ¿a dónde puede llevar una persona? En eso debe de pensar. ¿Sí trabaja? ¿Sí es honrado? ¿Sí la quiere de verdad? ¿O será que quiere pasar el rato? ¿Es un sinvergüenza? ¿Es un vagabundo? Y la muchacha, una bailarina, de pronto una que le gusta estar de fiesta en fiesta, una que está exigiendo cada rato las mejores marcas en sus vestidos. Yo no sé, si usted no está en condiciones de llenar esos requisitos, no se vaya a casar. No se case, porque los errores se pagan muy caros. Y si es porque apareció por ahí uno que usted lo vio que es muy elegante, o un hombre o una mujer, y que se va a casar porque el otro es elegante, pues cuando deje de ser elegante va a dejar también de quererlo, porque usted no quería sino mirar al borde de su nariz. Porque nadie se queda elegante, nadie muere tan hermoso, todo el mundo nos envejecemos y nos ponemos feos y inútiles. Cásese por amor. Y por dar la gloria y honra a Dios, porque el matrimonio es en todos honroso y el lecho sin mancilla, porque a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Pero si lo está haciendo por llenar un requisito, si lo está haciendo porque le falta una mujer que duerma con usted y no más, quién sabe, cuando terminen esos apetitos sexuales, quién sabe a dónde irá a parar. Los errores se pagan muy caros. Ya lo vimos entonces con Esaú. Ya lo vimos con la iglesia de Laodicea. Bueno, ya lo vimos con nuestros primeros padres. Y a muchos más, y ya usted lo ha visto en su vereda, en su barrio, en la cuadra donde usted vive. Usted lo ha visto. ¿Y quiere seguir todavía? Eso sería una necedad muy grande. Amable oyente,
Yo le amo en el nombre de Jesús, le he exhortado en el nombre de Jesús y exhortaría a nuestros hermanos que comparten con nosotros la congregación. Yo le diría, cuídese, cuidémonos y aconsejémonos unos a otros, exhortémonos unos a otros, como dice la Escritura, para que el tal no caiga en la desgracia. Exhortémonos a ver quién quita que nos escuchen, para evitar a otros de que caigan en desgracia. A veces nosotros tratamos de evitarle a las personas los errores, a ver si se curan. Desafortunadamente hay muchos que no admiten la corrección y no se curan, pero no porque uno no le esté diciendo que está viendo un poquito más allá de la nariz. Yo te dejo con esta reflexión en el nombre de Jesús y te digo, les amo en el nombre del Señor, les amo en el nombre del Señor. Y no me gustaría ver niñitos sin papá, niñitas sin mamá. No me gustaría ver niñitas prostituidas, no me gustaría porque que de pronto todo eso pase. Porque los padres cometieron un error. La madre tratando de criar sola a los hijos y se le van a salir de la mano. Y después diga que ver sus hijitos de pronto en una cárcel o robando o matando o asaltando o las hijitas prostituyéndose en borrachas, quién sabe qué más. No, si no nos metemos en Dios, eso es factible que suceda todo aquello. Necesitamos a Dios, Pero yo le digo, lo necesito, yo personalmente lo necesito en gran manera. Yo necesito a Dios, usted necesita a Dios. Sin Dios nada somos, no somos nada. Separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor según el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Separados de mí, nada podéis hacer. No espere que usted es muy valiente, no espere que usted sea capaz de defenderse solo o sola. No, sin Dios no hay ejército que resista. Sin Dios no somos nada. Amigo mío, hermano mío, Jesucristo te bendiga poderosamente. Te lo digo con el corazón en la mano, necesitas a Cristo, necesitas evitar los errores, encomendémonos a Cristo antes de poner nuestros pies en el suelo todos los días, antes de ponernos de pie, digámosle, Señor, mi vida te pertenece y yo sin ti no soy nada, guíame por favor en este día o en esta noche, pero no me dejes solo, porque sin usted yo soy un fracaso. Amigo mío, sin Dios somos un fracaso. Sin Dios somos un fracaso. Si usted cometió un error, procure en el nombre de Jesús arrepentirse, pedirle perdón a Dios y no esperar que esto avance. No deje que esto avance, porque esto puede perjudicar a muchas personas. Esto puede dañar a muchas personas. El pecado destruye, el pecado es como una bomba que eso, quién sabe cuántos metros a la redonda está haciendo estragos. El pecado destruye los hogares, el pecado destruye todo lo que está alrededor nuestro. Dios tenga misericordia de usted, de mí y de las generaciones venideras. Dios sea con todos.